más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos ya, listos para partir en dos nuevos viajes, dos travesías que comienzan a la madrugada del fin de semana. Nuestro destino, buscar respuestas en este universo del misterio que aquí nos gusta. Y al comienzo, las gracias por habernos elegido y la cordial bienvenida a nuestra cita. Algo que comienza ya en directo cuando son las 2:09, 1:09 en las Islas Canarias, desde el estudio 202 de la Casa de la Radio, aquí en vuestra casa, en Prado del Rey, en Radio Nacional de España. Esta semana habíamos anunciado esa emisión especial que teníamos prevista. Ahora deberíamos estar en Egipto, pero hemos retrasado unas semanas nuestro plan. Unos ajustes de última hora nos han obligado a cambiar la fecha, esa fecha histórica del Espacio en Blanco. Será el próximo mes de mayo, el 7 y el 8 de mayo, cuando os transmitiremos toda la emoción de estar en el país de los faraones. Así que un poco de paciencia a todos los que esperabais esa emisión en mayo. Desembarcaremos a la meseta de Giza con todo nuestro equipo y ya veréis que va a ser algo único e histórico. Madrugada del 7 al 8 y madrugada del 8 al 9. El 8 y el 9 de mayo serán las fechas. Viernes, sábados y domingos. Gracias a toda la gente que está en el Facebook, cada día más personas, subiendo 3.755 amigos, y a la gente también que se comunica de otras maneras con nosotros, especiales a Olga Carecín, que nos mandaba un poema a nuestro contestador. Gracias por las atenciones y por estar ahí detrás esperando vuestra emisión del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y en esos primeros minutos hemos de mandar un recuerdo a dos personas que esta semana nos han dejado. Uno era un chamán y un guerrero, estuvo varias veces en nuestro programa, estaba en Málaga, Miguel Ángel Godoy. Para ti, guerrero, allá donde estés, te deseamos todo lo mejor. Y nos ha dejado también otro compañero, Enrique Muro, compañero de tareas también en radio. Nos ha dejado en estos días nuestros mejores deseos para tu familia y para ti todo lo mejor, que lleguéis pronto a esa luz que desde aquí todos os deseamos. Esta semana nuestro destino va a estar algo más lejos que ese Egipto donde nos íbamos a estar. Nos va a llevar lejos, ya veréis. Pero anotad si queréis los teléfonos y las formas de participar en el concurso que tenemos. Hay 5 premios. El teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, el email espacioenblanco@rtv.es, y a través del muro de Facebook podéis participar por todos esos sistemas y entrando a nuestra página. Ya sabéis, también a través de RTVE, Radio Nacional de España, y nos buscáis y ahí está el Espacio en Blanco. Y tras esas primeras informaciones del programa, ahí van los datos, los primeros datos, las intenciones del programa de hoy. Ya estamos en marcha de nuevo y un nuevo viaje asoma a las ondas de nuestro programa. Nuestro primer destino nos llevará hasta una tierra cubierta por un espeso manto blanco de hielos perpetuos. Allí, en el extremo sur del planeta, existe un extraño misterio guardado desde hace varias décadas. ¿Qué encontraron los primeros viajeros al continente helado? ¿Qué extraño misterio esconden sus hielos?
Descubrirlos será una de nuestras intenciones esta noche, pero habrá más. Existe una extraña información que habla que el ser humano ya es capaz de viajar en el tiempo. Es lo que se denominó Operación Cronos. Daros datos de ella será otro de nuestros objetivos esta noche. Y todo ello en un nuevo viaje al que ya estáis invitados. Adelante, el continente helado y algunos de sus misterios nos esperan. Ese es nuestro destino, el continente helado. Y no quiero olvidarme, nuestros compañeros informativos anunciaban que mañana se va a volver a mostrar la Sábana Santa. La semana que viene el Espacio en Blanco estará allí. No os perdáis esa edición también especial desde Turín, contando algunos de los misterios de esa Sábana Santa con todos los nuevos descubrimientos. Y nos vamos ya hasta Barcelona para saludar a nuestro primer invitado, Felipe Botalla. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, y tú, gracias por estar ahí por segunda vez en el programa y con muchas felicitaciones por parte de muchos oyentes que querían volver a tenerte aquí en el Espacio en Blanco. Bueno, yo creo que las gracias son de mi parte hacia vosotros por vuestra amabilidad y por contar conmigo, por juntado, y me alegro de ello además. Yo también me alegro de que estés. ¿Eres profesor? Sí, yo trabajo de profesor en varias escuelas y universidades, tanto en España como en el extranjero. Sí. Doy conferencias sobre temas de empresas, sobre temas de marketing, temas de ventas, temas comerciales, temas de comunicación incluso. Ya. ¿Te naciste en Inglaterra o viviste en Inglaterra una temporada? Yo nací en Londres. En Londres. Y además luego también estuve trabajando en Inglaterra por varios años. Sí. Y de repente gran parte, bueno, en todas las muchísimas cosas que has hecho, gran parte de tu labor, sobre todo de escritor, se basa en los nazis. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre he tenido interés en la Segunda Guerra Mundial. Creo que conocer bien la Segunda Guerra Mundial quizás explica bastante de las cosas que hoy nos toca vivir. Y lo que pasa es que dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es amplísima, ¿no? Siempre me ha gustado más aquellos aspectos no tan conocidos. Es decir, hablar sobre el desembarco de Normandía, hablar sobre la batalla de Kursk, o hablar sobre el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, perdón. A ver, considero que hay libros muy buenos, ¿no? Y para mí sería, pues, no sé, escribir sobre eso, pues ya, repito, hay muchas cosas muy bien escritas y que creo que no aportaría nada. Sin embargo, creo que hay aspectos de la Segunda Guerra Mundial no tan conocidos y que a mí siempre me han despertado muchísima curiosidad, ¿no? Eso nos llama la atención de tus obras súper increíbles, hablando sobre todo de Segunda Guerra Mundial y de nazis también. Sí. Hay un interés especial en ellos, por tu parte. ¿Por qué? Y además, no solamente tu parte, sino que siempre que hablamos de nazis, es uno de los programas más escuchados. De hecho, cuando hicimos la temporada pasada esos programas contigo, hablando de las diferentes guerras de los nazis y algunas de las cosas que ellos tenían, han sido uno de los programas más seguidos. ¿Por qué ese interés por los nazis? ¿Siguen vivos todavía? Bueno, yo creo que hubo una internacional nazi después de la guerra, por decirlo así, ¿no? Tanto Odessa, por ejemplo, fue una estructura que se montó comercial e industrial, ya pagada con dinero alemán en aquel momento para después de la guerra, no por lo que pudiera pasar. Scorzeni, por ejemplo, Otto Scorzeni fue un hombre que vivió en España y fue de hecho el que construyó todo eso para que el Tercer Reich continuase, ¿no? Otra cosa es lo que luego pasó o dejó de pasar, que esto aquí también hay muchas conjeturas, ¿no? Todo el tema Sudamérica, en fin, hay muchas historias que complementan eso. Pero yo creo que el nazismo o la Alemania de Hitler en aquel momento, yo creo que no se ha explicado todo. Es decir, hay una parte que considero que todavía está oculta, por la razón que sea, ¿no? Yo aquí ya entraríamos en temas políticos o en temas, no sé, que van mucho más allá de lo que yo pretendo, ¿no? Ya, quizá porque, como dicen, la historia la escriben los vencedores. Hay gran parte de todo ese desarrollo nazi que ha quedado oculto todavía y que está ahí, y que incluso se aprovecharon los propios aliados de él. Sí, bueno, que la historia la escriben los vencedores es un tópico, es cierto, ¿no? Eso es cierto. Y también es cierto que la Alemania nazi desarrolló técnicamente, pues, adelantos muy significativos que evidentemente pasaron a manos de los vencedores, en todos los aspectos, desde las placas vitrocerámicas que hoy tienes en tu cocina, ¿sí?, pasando a la visión infrarroja, pasando pues al microscopio electrónico, de pinturas antirradar, en fin, hay muchísimas cosas que los alemanes ya desarrollaron.
Las placas de vitrocerámica entre ellas, ¿has dicho? Sí, claro, vitrocerámica piensa que en un submarino tú no puedes encender fuego porque quema oxígeno. Entonces el desarrollo de vitrocerámica era precisamente para la cocina del submarino, por decirlo así, poder calentar platos sin problemas de oxígeno. Qué curioso. Un desarrollo militar. Qué curioso. Hay quien dice que si les hubieran dado más tiempo, que si la guerra hubiera durado un poco más de tiempo, los giles la hubieran ganado, porque tenían todo un arsenal increíble de sofisticados instrumentos de guerra. ¿Es cierto? Vamos a ver, yo creo que como mínimo hubiesen puesto en muchas dificultades a los aliados. Vamos a ver, yo creo que la guerra mundial para mí hay dos grandes partes. Una es hasta el desembarco de Normandía, para mí es una zona o una parte de la Segunda Guerra Mundial donde hay pues victorias y altibajos, etcétera. Y a partir del desembarco de Normandía, la historia empieza, o la guerra empieza a ser una guerra de tiempo, en el sentido que hay que ganar tiempo para acabar de desarrollar todo aquello que está en marcha, ¿no? O sea, son batallas más bien, yo le llamaría pues de contención, ¿no? Sí, por los dos lados, por los aliados y por parte de los nazis. No, los aliados lo que querían era cuanto antes, ¿no? terminar rápido. Ya. Sin embargo, además lo que querían era retrasar al máximo, ¿no? Digamos que, como digo, pues fue una segunda parte de guerra donde la idea era ganar tiempo, retrasando al máximo el avance aliado. ¿Para qué? Bueno, y esta es mi tesis, ¿no? Digamos, para ganar tiempo y poder acabar muchos desarrollos que tú comentabas hace un momento. Ya, hablabas la otra vez hablaba un segundo más. Me gustaría dar algunos apuntes antes de marcharnos a la Antártida, que nos vamos enseguida. Sí. ¿Tenían ovnis ellos? ¿Naves circulares que podían volar? Vamos a ver, hay datos que confirman eso. Además, pienso una cosa, una nave circular no es una cosa tan extraña, en el sentido que ya los medios desde el año 47 pues nos han convertido una nave circular en una nave de extraterrestre o de marcianos, ¿no? Pero ya hay patentes de los años 20 en aquella época la aviación era incipiente, ¿no? Pero ya en aquel momento ya hay patentes además registradas de naves circulares, a ver, muy primitivas, muy básicas, pero que una nave sea circular no es ninguna cosa extraña. Lo que pasa es que está muy asociado el platillo volante de turno con el marciano de turno, ¿no? Ya, pero las tenían los nazis, habían desarrollado ya ese tipo de inventos también, ¿verdad? Sí, ellos en este aspecto ya tenían naves, digamos, en marcha, y hay fotografías que lo confirman, ¿no? Ya, rayos sónicos o armas sónicas que pudieran a través del sonido crear destrucción. Sí, habían cañones sónicos que mandaban una onda de sonido muy fuerte a una escala muy alta que podían destruir un objetivo pues incluso a kilómetros en algunos casos. Sí. Sé que es una futurista y de ciencia ficción y puede parecer increíble, pero así era, ¿no? Ya. Otra cosa es que los medios ya se han encargado de silenciar estos asuntos, ¿no? Ya. ¿Algún tipo también de instrumento que pudiera hacer que la Tierra vibrara, temblara y provocar terremotos? Algo avanzó por aquí. No tengo tanta información sobre esto, pero parece ser que ellos, a través de una física desarrollada por Nikola Tesla, parece que sí que iban en ese camino, o por lo menos era algo que ellos querían haber logrado, ¿no? Quizás hubiese requerido más tiempo, evidentemente, ¿no? Ya, y por último, de lo cual hablaremos en la última parte del programa, ¿tenían máquinas para viajar en el tiempo? Bueno, a ver, yo sé que suena como H.G. Wells, ¿no? pero ellos trabajaban una física muy exótica, una física muy diferente de los estándares actuales, o lo que ellos decían en aquel momento la física judía, ¿no? De Oppenheimer y Einstein, toda esta gente. Entonces ellos trabajaron una física bastante adelantada, donde se dice o parece ser que podían curvar lo que se llama el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, parece que o por lo menos por aquí va el asunto, ¿no? Hay algunos datos que confirman eso. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Este es un esbozo de algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Queremos llevaros de viaje a un lugar muy lejano, un continente frío. Y hay un concurso. Si queréis participar, 5 libros tenemos en nuestro teléfono 900-137-137 y el email espacio_en_blanco@rtve.es, además de los otros métodos, Facebook y todo eso. ¿Estás cómodo, Felipe? Sí, perdón. ¿Estás cómodo? Sí, muy cómodo. Nos vamos de viaje a la Antártida. Abrígate un poco. Bien. La Antártida, o Antártica, que se extiende en el extremo sur del mundo, es el continente más frío, más seco y más ventoso. El hielo cubre el 98% de la Tierra y sus 13.209.000 kilómetros cubren prácticamente la 10ª parte de la superficie de la Tierra, equivalente a la suma de Europa y Estados Unidos.
El nombre Antártica proviene del vocablo árticos, que significa osa polar, en referencia a la constelación del hemisferio norte, mientras que Antárticos hace referencia a la constelación opuesta a la osa polar, es decir, a la constelación del hemisferio sur, que es donde se encuentra el continente. Aunque los seres humanos nunca se establecieron en esta tierra helada a causa de su riguroso clima, ya desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, hubo exploradores y científicos decididos a aventurar la travesía de mares peligrosos, con el fin de estudiar los vientos, las temperaturas, las rocas, la vida natural y el hielo del continente. Pero parece ser que lo que encontraron fue algo sorprendente. Hablaros de ello será nuestra próxima intención. Bueno, Felipe, pues nos vamos hasta la Antártida. Y antes de empezar a descubrir misterios, vamos a situarla, si te parece un poco, ¿vale? Muy bien. Situada en el hemisferio sur del planeta, ¿no? Así es. Ha sido durante mucho tiempo un continente, no sé cómo decirlo, perdido, mágico, inexplorado. Bueno, de hecho la Antártida no está en la bandera de las Naciones Unidas, por ejemplo. Si tú ves el mapa, verás que la Antártida no está. Y es un continente, como decís vosotros, inmenso, ¿no? Sí. Inmenso. Sin embargo, no está, ¿no? Parece que está ahí olvidado y sin embargo es un continente en todo sentido de la palabra, ya que el Polo Norte es un casquete de hielo, digamos, que no hay nada debajo. Sin embargo, aquí no, aquí hay tierra. Además está cartografiado. O sea que se sabe que hay un continente. Esa es la diferencia que tiene con el Polo Norte, que el Polo Norte es hielo simplemente. Claro. Y el Polo Sur, la Antártida. Por eso en el Polo Norte pues llegó el submarino Nautilus de la Marina Americana y salió en el centro, digamos. Sí. Sí. Y en el Polo Sur no se puede hacer eso, porque claro que no. Hay tierra. Chocas con tierra. Dice que está cartografiado. Sí, claro. Bueno, a ver, está cartografiado en la actualidad, quiero decir que está perfectamente delimitado lo que es la Antártida, ¿no? Otra cosa es que nos llevásemos a los mapas de Piri Reis que se hicieron, digamos, en la Edad Media y que ya demuestran la Antártida sin hielos en unos planos hechos se dice hace más de 10.000 años, ¿no? Ya. Eso entraremos ya en otro misterio, ¿no? ¿Cuándo se empieza a intentar explorar? ¿Siglo XVIII, siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX ya hay alguna expedición, pero evidentemente sin demasiado éxito. Hay balleneros, por ejemplo, que van por la zona. Pero sigue siendo un lugar que, claro, con temperaturas extremas, ¿no? Y con vientos huracanados terribles. Entonces es una tierra de extremos. Entonces a partir del siglo XX empiezan ya las expediciones en serio. Y hay gente que llega pues al centro mismo de la Antártida, según se dice, y en fin, y con grandes exploradores tipo Amundsen y esta gente, ¿no? De hecho, cuando se habla de Alemania, por ejemplo, que es un poco el caso, ya los alemanes ya tenían mucho contacto con la Antártida, primero por la gran colonia que había en Sudamérica, tanto en Argentina como sobre todo en Chile, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, evidentemente. Y luego hay una expedición en el año 38 documentada, alemana, de un barco que era el Svaberland, que fue con una investigación científica y militar, ya que era una investigación pagada por la Luftwaffe, por ejemplo. ¿Y qué fueron a hacer allí? Bueno, fueron a apropiarse de tierras, así de claro, ¿no? ¿El que llegaba antes lo pillaba? Sí, en aquel momento sí. Piensa que la Antártida ahora está repartida. Lo que pasa que hay un mandato antipolución donde no se puede hacer nada y hay que conservarlo pues tal como es, ¿no? Ya. Pero ya entonces ya había intentos, claro que sí. Y los alemanes cartografiaron una área inmensa en la zona que da hacia Chile, para entendernos, que incluso lanzaron desde el aire estacas con la esvástica, por ejemplo, y marcaron cientos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Digamos que consideran como Neuschwabenland, Nueva Suavilandia, ¿no? Ya. Sí. Y es cierto, dábamos una noticia la semana pasada, que hay una especie de plebiscito entre todas las naciones de no bombardear la Antártida. Sí. ¿Y es cierto eso? Sí, así es. Sí. Eso es cierto. Y ahí también sigue operando la ley de secreto, no sé si militar o cómo llamarlo, sobre lo que hay en la Antártida. A ver, en la Antártida en este momento hay bases científicas y hay bases militares. Sí, claro que sí. Es un territorio que tú no puedes así, pues puedes ir a la buena de Dios, por decirlo así, ¿no? Claro que hay viajes a la Antártida desde Chile en barco, pero son viajes turísticos que cubren un área infinitamente pequeña, ¿no? O sea, la Antártida es un lugar que no se puede ir, a ver, ya por el tema físico en primer lugar, ¿no? Y climático, ¿no?
pero tú no puedes moverte fácilmente porque hay control, digamos, o al menos en las zonas donde están las bases americanas, sobre todo, hay un control rígido. Ya. Quizás sea porque esconde misterios. Esa va a ser la segunda parte de nuestro programa, ¿te parece? Sí. Algo que recoges tú en alguno de tus libros. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Nos vamos a seguir dando más datos. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. La primera expedición científica, perfectamente pertrechada de medios y de hombres, que estableció sus observatorios en los suelos helados de la Antártida, muchos cientos de kilómetros en el interior, fue la dirigida por el capitán Richter, que exploró el continente durante los años 1938 y 39. Era una expedición alemana por sus componentes y por su financiación, y fue conocida por el nombre de Swagenland. Penetraron en línea recta en dirección al mismo polo sur, partiendo del gran muro helado. Los pilotos sobrevolaron en varios de sus diversos viajes de exploración una región cercana al polo, en pleno corazón antártico, que fue descrita como llena de ondulaciones, sin rastro siquiera de hielos y poblada de lagos. Los informes de la expedición Swagenland fueron acogidos con cierto estupor. ¿Una zona sin hielos y con lagos dentro de la inmensidad helada, casi en el mismo polo? La confirmación llegaría más tarde con la expedición mandada por el norteamericano almirante Byrd en el año 1947 y 48, que bautizó el lugar con el nombre tan sugestivo de Jardín de la Tierra de la Reina María. Los aviadores de Byrd sobrevolaron sistemáticamente el misterioso rincón y observaron con detenimiento las colinas cubiertas de coníferas, las manchas de musgo, anchas, diseminadas por doquier, y nada menos que 23 lagos de diferentes tamaños. Los hidroaviones se posaron sobre las aguas de los 3 lagos mayores, los cuales, desde las alturas, aparecían coloreados de verde, rojo o azul. No hacía frío, sino más bien al contrario. Los exploradores introdujeron sus manos en las aguas tranquilas y las removieron. Ofrecían una temperatura agradabilísima, templada. El fondo estaba cubierto por espesas alfombras de algas microscópicas, que eran las que proporcionaban los bellos reflejos coloreados. Aguas tibias en pleno polo sur, entre miles de kilómetros de hielos espesísimos. ¿Qué misterios guardaba aquel inmenso continente helado? Nuestro invitado nos responde. Curioso lo que encontraron. Sí. ¿Encontraron aguas templadas en medio del Polo Sur? Sí, pero esto tampoco es un gran misterio porque hay una actividad geotérmica muy alta en el subsuelo. Es decir, que pueden haber zonas donde por calor interno, digamos, suba y esto provoque que efectivamente hayan lagos con una temperatura, pues eso, agradable, ¿no? No olvidemos que en la Antártida, si no me equivoco, hay zonas donde el espesor del hielo llega a los 5 kilómetros, ¿no? Pero hay zonas que no. Y luego hay zonas de unas montañas inmensas, elevadísimas. Claro, puede ser, ¿no? Que el hielo en algunas zonas pues no sea tan fuerte, ni mucho menos, y luego que la actividad geotérmica ayude a que
la temperatura del agua puede ser alta. Ya, pero lo que parece ser que decían estas dos expediciones, tanto la primera nazi como la del almirante Byrd, es que habían encontrado como una entrada a un mundo diferente en el que había valles verdes, árboles y todo eso. ¿Crees que es cierto? A ver, hay un diario de vuelo de Byrd, efectivamente, que él dice que entró con el avión en una zona, a ver, el giróscopo y la brújula pues dejaron de funcionar, y incluso las comunicaciones de micrófono, digamos, pues no funcionaban, de radio. Y sí, él dice que llegó a un sitio donde incluso habían mamuts y habían animales y habían cosas. Y bueno, hay una teoría que habla de la tierra hueca, ¿no? Y que hay una entrada en la Antártida. Bueno, no sé, esto es una cosa que yo no puedo confirmar, ¿no? Es lo que dice Byrd. A ver, lo que dice Byrd no era ningún tonto, y era un tío pues de mucha categoría en aquel momento. Era un hombre, pues un gran héroe americano, ¿no? Si él lo dijo, pues algo debió haber que yo no soy capaz de confirmar, pero parece que algo hubo, ¿no? Ya. ¿Hasta dónde fue así? Pues no soy capaz de decirlo. Hay un diario registrado de él, que se supone que es de él, que explica pues cómo voló y cómo regresó, incluso encontró personas que le hablaron, había como una comunidad allí. Ahora, claro, dicho por ver, pues claro, no es un cualquiera, ¿no? Y no era un tío que estuviese loco, ni muchísimo menos, al contrario. Era un gran expedicionario, además un hombre que conocía muy bien la Antártida, había ido en varias ocasiones, incluso en ocasiones estuvo a punto de morir, quedó totalmente solo durante varios meses. ¿Qué tiene de cierto esto? Pues bueno, yo es una cosa que no tomo a la ligera tampoco, ¿no? Ya. Pero reconozco que lo que dices es sorprendente, ¿no? Como niño. Sin embargo, es curioso porque parece ser que gran parte de lo que él podía haber contado se censuró, le dijeron que no contara cosas, y ahí se enlaza con el tema de los nazis. Los nazis sí que estuvieron allí. Tú, en parte de tus libros, en este de Antártida 1947, hablas de varios submarinos alemanes que aparecieron sorprendentemente en aguas argentinas. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, esto está registrado también. Es decir, estamos hablando del verano del 45. La guerra había terminado hacía 2, 3, 4 meses, y en el Mar del Plata, en la bahía de Buenos Aires, digamos, pues aparecieron varios submarinos que claro, la guerra había terminado, repito, hace ya varios meses, entonces lo que hacían por allí, ¿no? Entonces se sabe que fueron submarinos que hicieron recorridos muy largos. En el cuaderno de bitácora pues registraba, en algunos casos el cuaderno había desaparecido, incluso algunas páginas estaban arrancadas, pero claro, ¿de dónde venían esta gente, no? Entonces, a través de interrogatorios pues sabe que fueron a la Antártida. Entonces, que tampoco es sorprendente, porque repito, desde la expedición militar científica del 38 hasta el final de la guerra se sabe que hubo mucha actividad hacia la Antártida. De hecho, hasta un total de 16 submarinos alemanes fueron hundidos en la zona, que claro, no es zona de combate, son aguas del sur del Atlántico que no tienen ningún interés militar en principio, ¿no? Ahí hay balleneros. Digamos, la guerra submarina fue en el centro del Atlántico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacían ahí estos submarinos, no? No se sabe, ¿no? Entonces se supone que eran submarinos que no solamente la primera expedición del 38 ya descubrió inmensas grutas internas dentro de la Antártida, donde cabía perfectamente un submarino, por ejemplo, o sea, podían ser pues bases naturales, hasta que estos submarinos, durante la guerra, pues fueron transportando material, fueron transportando muchísima cosa a la Antártida. O sea que hay varias explicaciones, ¿no? Y estos submarinos además llevaban tripulaciones muy jóvenes, tripulaciones sin familia en principio en Alemania, o por lo menos sin vínculos, digamos, de matrimonio, o sea que era gente capaz de estar en otros sitios sin ningún problema, ¿no? Bueno, decidieron rendirse, ¿no?, en aquel momento. Ya. Quizás se supone que podían estar montando una base, la base 211. Sí, bueno, este es el nombre de la base que se supone que había en la Antártida, la base 211, y que efectivamente dicen que era lo que se montó allí, ¿no? De hecho, el almirante Dönitz en el 43 habla en un momento determinado diciendo que él estaba muy orgulloso de la Kriegsmarine, porque la Kriegsmarine había construido una especie de Shangri-La para el Führer en el futuro, en el sur, ¿no? Decía. Pero ¿a qué se refería el almirante Karl Dönitz? Pues quizás a esto, ¿no? Seguramente, vaya. Tampoco era un hombre que bromease, ¿no? ¿Tú crees que hay datos, por lo menos fiables, de que pudieran haber construido allí una especie de reino como el de Shangri-La, una ciudad perdida, prohibida, preciosa, llena de cosas verdes para poder retirarse en el caso de...? Pues posiblemente. De hecho, en la actividad subterránea, y esto está también registrado científicamente, las temperaturas son 20, 25, 30 grados. Quiere decir que, a ver, se podría vivir en el interior de esa tierra, ¿no? A ver, aceptando pues que estás debajo de tierra, ¿no?
pero sí, o sea, en términos de temperatura es factible. Hay también algunos datos científicos, el otro día lo comentábamos, que en algunos iceberg salidos de la Antártida se habían encontrado semillas y restos de plantas verdes, y que incluso se veían como las aves que en vez de emigrar hacia el sur, emigraban al contrario, emigraban hacia la zona de la Antártida en vez de ir más hacia el norte. ¿Por qué? Quizá porque es la prueba física de que realmente hay algo ahí. Bueno, esto puede ser debido a varias cosas, ¿no? Una vez que a lo mejor históricamente o quizás a cambiar la latitud de la Tierra, igual las aves migratorias pues tenían registrado en su código genético, pues tenían que ir hacia el sur, ¿no? No lo sé. Y hay plantas en la Antártida, no es ningún descubrimiento, es cierto, hay helechos y hay plantas, o sea que no es nada extraño, ¿no? Hay una parte ínfima de la Antártida que está sin hielo, ¿no? Claro, no es ninguna cosa extraña ni es rara, ¿no? O sea que no me sorprende que podía aparecer algo así, claro. Nos empiezan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Preguntan si existen pruebas de que los españoles fueron los primeros en llegar a la Antártida. Sí, de hecho se dice, ahora no tengo presente el nombre, pero se dice que quien descubrió la Antártida fue un español, con un galeón. Tendría que mirar el nombre porque no lo tengo presente, pero sí, se dice eso, ¿eh? Sí, ya lo creo. Y también preguntan si es cierto que los nazis iniciaron exploraciones buscando la entrada al intramundo, al mundo intraterreno, a esa tierra hueca ahí en la Antártida. Bueno, yo creo que el tema es más prosaico, ¿eh? Yo creo que en la Antártida se sabía que había uranio, por ejemplo, que hay grandes yacimientos, que hay mucha materia prima, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí este ya es un primer objetivo muy importante, ¿no? Otra cosa es el aspecto, vamos a llamarle más mágico, si tú quieres, más en el aspecto esotérico, ¿no? Que efectivamente hay un nazismo esotérico que yo en principio no entro y no estoy tan interesado en él. Muchos dicen que Hitler era un gran seguidor, yo tengo mis dudas. Yo creo que quizás Himmler sí que lo era en las SS, pero yo creo que Hitler era más práctico en esto, ¿no? A ver, le permitía a Hitler que desarrollase estos asuntos como la Nerve, en fin, había muchas historias. Entonces yo la parte, vamos, más si la tierra hueca o no, yo creo que esto es un tema que no creo que fuese exactamente el objetivo, aunque no quiere decir que no pudiesen buscarlo, ¿eh? Yo creo que van más a buscar cosas más tangibles, ¿no? Mucho más de recursos, por decirlo así. Seguimos un poco, veo que eres más pragmático, vas a lo pragmático y a lo que quizá tenga. Bueno, creo yo, cuidado. Ya. Estados Unidos tenía por lo menos pensaba que podía haber una amplia actividad militar de los nazis en la Antártida. ¿Se pudo probar eso? Bueno, hay una prueba fehaciente y es la operación High Jump, que se desarrolló en el 47 y que certifica que los americanos buscaban algo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque vamos a ver, después de la guerra, pues imaginarte que tanto Estados Unidos como otros países estaban exhaustos económicamente y hartos de guerra, ¿no? Entonces, tal como justificas una operación para probar oficialmente el armamento en condiciones extremas, ¿no? ¿Y por qué vas al Polo Sur? Si eres americano, tienes el Polo Norte, tienes Groenlandia y tienes Canadá y tienes unas zonas muy muy próximas para probar todo esto. Tienes que irte hasta abajo. ¿Qué sentido tiene esto, no? Esta operación fue preparada por el alto mando americano, entre ellos pues el almirante Nimitz, estaba James Forrestal, el secretario de Marina, estaba Peart, evidentemente, como máximo responsable de la operación, y evidentemente Forrestal era un hombre, pues era un junto al presidente Truman en aquel momento, o sea que no era una operación de 4 pelados, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces la excusa es esta, claro, ¿por qué van allí? Yo creo que van allí a buscar algo, ¿no? La idea era estar ahí un año, la idea era, fueron 13 barcos en concreto, entre ellos un portaaviones, incluso un submarino. El portaaviones es el Philippine Sea, que era su primer viaje, de hecho. Y bueno, a las 7 o 8 semanas pues tuvieron que regresar, ¿no? Que es cuando Bert hace las declaraciones en el periódico El Mercurio, de Chile, a un tal Ata, que era un periodista, y cuando le dice que claro, el periodista le pregunta qué ha sucedido, ¿no? Que se van ustedes ahora, ¿no? Porque claro, le dio mucha fanfarria ese asunto. Uh-huh. Y entonces él dijo que Estados Unidos tenía la obligación de vigilar pues en los polos, porque podría haber amenazas, incluso naves que volaban muy rápido y que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? Esto lo dijo de una forma muy fresca y muy cándida, si tú quieres, ¿no? Pero lo dijo, está registrado también. Claro, ¿por qué dijo eso, Bert, no? ¿Qué había visto y qué había sucedido? ¿Por qué te regresaban a las 8 semanas? ¿Por qué habían perdido incluso hombres, no?
aviones. ¿Perdieron hombres y aviones? Sí, claro que sí, se perdieron, claro que sí. Sí, Ya. te lo creo. Ver también, no te quiero cortar, si quieres. No, por favor. Ver también decían alguno, o por lo menos eso se ha filtrado, se decía que había comentado que había visto ovnis en la Antártida. Yo creo que allí vieron seguramente naves desarrolladas por los alemanes, seguramente naves tripuladas en este caso, ¿no? Claro, estuvieron volando, ¿no?, por la zona, estuvieron dando muchas vueltas y además el grupo se dividía entre grandes fuerzas operativas, ¿no?, que iban por distintos puntos de la Antártida, como rodeándola, ¿no? Es posible que él viese esto, yo no lo discuto. Repito, para mí lo más significativo es que tuvieron que regresar muy rápido, ¿no? Y que allí y además algunos con desperfectos serios, y o sea que ahí se enfrentaron a algo que vamos, tú lo has dicho al principio del programa, todavía hay o sea, os ha comentado en voz en off, todavía es secreto, es decir, o sea, tú no puedes acceder a la información sobre la acción Hype Jam, que fue en el año 47-48, cuando dices, bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Qué sentido tiene esto? Eso es muy curioso, ¿no? Porque mientras que gran parte del resto de la información se ha desclasificado ya, esa continúa secreta. Sí, no, y hay mucha información clasificada todavía, pero mucha, es decir, que claro, la pregunta es ¿por qué, no? Ya. ¿Qué puede afectar hoy, año 2010, que me expliquen pues qué pasó en la Antártida, si se enfrentaron o no a dinosaurios, a nazis o a nadie? que me gustaría saberlo esto, ¿no? O a extraterrestres. ¿Perdón? O a extraterrestres. O hasta extraterrestres, claro, no lo sé. El almirante Ver es cierto que volaba por allí, desapareció durante días. Sí, hay se ve que en uno de sus vuelos dejó de tener contacto con la base. Evidentemente estuvieron muy preocupados, pero no fueron capaces de localizarle. Y de repente regresó. Entonces es cuando le explicó dónde había estado, ¿no? ¿Y los registros a bordo no? No, el registro a bordo no indica pues como una especie de falta de tiempo. Incluso hay como una zona temporal, digamos, que no queda registrada, que es muy curioso. Y luego él escribió su diario famoso de vuelo, de donde él estuvo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esa tierra hueca, o se entró en algún sitio, en una especie de país totalmente diferente, ¿no? Hay también más datos. El secretario de Marina, James Forrestal, encargado de la supervisión de esta operación, ¿qué ocurrió con él? Bueno, a ver, varias cosas. Una es que, y vuelvo a ver cuando regresó de la Antártida fue relegado al ostracismo y le fue prohibida cualquier presencia pública hablando del tema. En el caso de Forrestal, que fue un hombre muy implicado y era un tío muy conocido en aquel momento y muy importante, bueno, él a partir de ahí, año y medio siguiente más o menos, él cambió mucho su actitud. Fue un hombre que se le veía muy huraño, muy distante. De hecho, lo ingresaron en el hospital militar de la Marina de Beceda, y allí, además curioso porque un hombre que tenía una depresión muy fuerte lo ingresaron en el piso 16, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Pues que se supone que saltó, ¿no? Y se suicidó. Ya. ¿O lo suicidaron o...? Bueno, aquí hay varias conjeturas. Se dice que se lo cargaron, claro. Ahora, por otro lado, la versión oficial es que se suicidó. Ya. Esos oficiales que iban en esos submarinos nazis que se entregaron, parece que contaron extrañas cosas cuando fueron detenidos por los aliados, ¿no? Por los americanos. Bueno, ellos contaban los que accedieron a hablar, ¿no? Las travesías enormes que hicieron, los lugares donde estuvieron, y claro, que estuvieron entre ellos en la Antártida. ¿Hasta dónde llegaron las informaciones o los interrogatorios? Claro, repito, todo esto está bajo secreto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, son datos que parecen certificar que había actividad muy importante, ¿no? y que iba mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De hecho, que justificase mandar esos 13 barcos y más de 5.000 soldados a la zona. Yeah. Tiene que haber una justificación muy fuerte, ¿no? Y si quieres probar eso, te vas al Polo Norte, si está mucho más cerca, ¿no? Yeah. No hay que ir hasta allá abajo. ¿Se ha regresado de nuevo a la Antártida? Bueno, a la Antártida se volvió en el 58, hubo la operación Deep Freeze, donde también estuvo involucrado el almirante Ver, presidente, un año antes de su muerte. Y se dice, parece que se lanzaron 2 bombas atómicas. ¿En Antártida? Sí, además explotaron a una cierta distancia en el aire. Y se dice que este fue el origen del famoso agujero de ozono. Entonces, ¿por qué lanzaron las bombas? Se supone que para acabar con la base esta alemana, que se dice que estaba vacía, se dice. Y la idea de la bomba atómica era, evidentemente, pues cortar cualquier tipo de radioemisión, porque una explosión atómica lo primero que hace es destruir cualquier tipo de radioemisión, con lo cual quedaba la base bloqueada, por decirlo así, ¿no? Y esta operación también fue una operación naval y bueno, regresó, se supone que habiendo cumplido sus objetivos, ¿no? Ya. Se supone, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, que se acepta que podía haber una base nazi allí, Yo ¿no? creo que algo había ahí, sí, yo creo que sí.
Hasta qué extremo, pues podemos discutirlo, ¿no? Pero yo creo que había algo montado allí, ¿no? Ya. Algo serio. Hablas también en tu libro de la Caverna de las Maravillas. ¿Qué era eso de la Caverna de las Maravillas? La Caverna de las Maravillas, bueno, yo intento reflejar lo que pudo ser aquella base a través de lo que he podido saber, más o menos, evidentemente con todas las limitaciones, pero claro, yo ahí ya entro en lo que sería una base interna de submarinos, evidentemente, con una especie de ciudad, entiéndase ciudad como algo, pues no en el sentido como la calle con la ciudad de Barcelona o la ciudad de Madrid, pero por lo menos sí con instalaciones y con gente, evidentemente, ¿no? Piensa que además hay muchísimos alemanes desaparecieron de la guerra, o sea, y no está registrado que muriesen o que les pasase nada en concreto, sencillamente desaparecieron. Pues hubo una guarnición en Noruega que desapareció en su totalidad. Se supone que fue allí, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que hay que saber bien, ¿no? Hay que descubrir. ¿Todos los de Noruega desaparecieron? Bueno, un destacamento bastante numeroso. Ya. Que Noruega, como recordarás, llegó hasta el final de la guerra sin haber sido nunca invadido, excepto, siempre fue alemán hasta el final de la guerra. Ya. Preguntan también los oyentes que si es verdad la historia del famoso almirante Perp, ¿por qué no se vuelve a la Antártida? ¿Por qué no se hace otra expedición? Bueno, a mí nada me dice que no hayan vuelto. Otra cosa es que lo sepamos. Sí. Me explico, es decir, que a mí nada me indica que no hayan vuelto. Otra cosa es que no tenemos constancia de ello, porque evidentemente sería secreto militar, ¿no? Pero muchas operaciones militares no tenemos ni más remota idea de que se han producido, por ejemplo. Hay mucha gente que está tratando de ponerse en contacto con nosotros, el teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. Preguntan también que si es cierto que la tecnología alemana tan avanzada podía venir de contactos con civilizaciones muy avanzadas. Quizá esas civilizaciones que podían vivir en el interior de la Tierra, en esa tierra hueca que sería la entrada en la Antártida. Yo he oído estas historias. Yo esto, como tú has dicho antes, yo soy más bien pragmático, ¿no? Yo no creo que fuese tanto esto, sinceramente, creo que eran más prácticos, ¿no? Y repito que sí que había un trasfondo también esotérico y un trasfondo de una cierta magia, ¿no? Por decirlo así. Pero yo no creo esto, nada me confirma que fuese así. Y repito que no estoy en posesión de la verdad ni puedo decirlo taxativamente, pero yo creo que no hubo algo así. Yo creo que estos contactos que se comentan, que sí, incluso ya en los años 30 recogieron un platillo volante y se les pasaron una serie de datos e informaciones. Yo ahí tengo mis dudas, sinceramente. Me gustaría poder decir otra cosa, pero es que no creo que haya sido de otra manera, sinceramente. Como tiene que ser. Lo que sí aceptas entonces es que ha podido haber una base. Sí, eso sí. Que podía ser un lugar paradisíaco, que a lo mejor construyeron un refugio para el Führer en el caso de que las cosas fueran mal, que sería una especie de Shangri-La. Esto sí que lo creo. Que se pueden haber hecho otra serie de expediciones y que no nos cuentan nada, y que hay bases de diferentes países en la Antártida, entre ellas americanas, bases militares, por cierto, claro. Sí, claro. Sí, o sea que hay bases militares es evidente, eso no hay ninguna duda, vamos, esto es así, seguro. Ya. Avanzamos un poco más, ¿te parece? Sí, claro que sí. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Queremos contaros algunos datos más de estos nazis, de cosas que tenían y que quizá tengan que ver con todo esto que estamos hablando. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. El proyecto más importante del Tercer Reich, dirigido por el general Hans Kammler, llevó a los nazis al desarrollo de la ingeniería del tiempo. Intentaban crear una máquina que viajara a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el Arca de la Alianza. Su misión, trasladarla a Normandía y evitar la invasión antes del famoso Día D, denominado en clave Operación Overlord. Las crónicas dicen que el Arca de la Alianza se guardó para siempre en una pequeña iglesia cerca de Aksum, en Etiopía. Al parecer,
Existen documentos alemanes, datados en 1942, que ya hablan de un proyecto ultrasecreto donde aparecen las palabras Tor, puerta, Zeit, tiempo, y Lantertrager, quien porta la luz, dentro del llamado Proyecto Cronos. El Kammlerstab, u Oficina de Desarrollos Secretos, desarrolló una máquina llamada la campana, que podía alterar la física tal y como la conocemos, y podía modificar la curvatura espacio-tiempo. ¿Se llegó a fabricar tal máquina? ¿La máquina de viajar en el tiempo? Hablaros de esta fascinante historia será nuestro próximo objetivo. Pues ahí está esa otra información. ¿Qué nos puedes contar de eso, de todo esto, Felipe? Bueno, de eso puedo contar lo que evidentemente lo que dice el libro, pero a ver, yo cuando escribí Operación Hagen, que es el tema de la bomba atómica, ya a principios del año 2000, el 2003, 2004, claro, cuando tú entras en según qué asuntos, claro, vas tirando la cuerda y apareció el tema de High Jump, el tema de la Antártida que comentábamos hace un momento, y luego van apareciendo otras cosas, ¿no? O sea, que muchas veces cuando investigas en un punto, pues el hilo es amplio, ¿no? Y entonces sí que tuve acceso a una documentación alemana donde se hablaba aparecía la palabra Cronos, ¿no? Como sabemos, es el dios del tiempo, ¿no? Una operación militar que se llama Cronos es muy extraño, ¿no? No sé, hay nombres, sin duda en operaciones militares hay nombres muy graciosos y significativos en algunos casos, ¿no? A mí me llamó la atención Cronos. Y luego este Cronos estaba relacionado con dos palabras, que una era Tor, que es puerta en alemán, y otra es Lantertrager, que es que, como decíais hace un momento, pues que importa la luz. Todo esto era muy extraño. Y luego, evidentemente, estos proyectos pertenecían a las SS científicas, que era un grupo de trabajo muy importante del general Kammler, como también habéis comentado, que es un personaje real, es un personaje del cual se sabe muy poco y de hecho no sabe qué sucedió con él al final de la guerra. ¿No se encontró su cadáver? No, que va. Hay varias versiones de que si lo mataron, se suicidó, si se entregó a los rusos, si se entregó a los americanos. Bueno, lo cierto es que es un misterio. Sí que es cierto que al final de la guerra él pues desapareció, incluso pues hizo ejecutar a unos 50 científicos que estaban dentro del proyecto en la zona en la zona de Checoslovaquia, por los Sudetes, es una zona más o menos, ¿no?, que aún pertenecía a Alemania al final de la guerra, y donde él trasladó pues lo último que quedaba de su equipo de trabajo, ¿no? El caso es que, bueno, mirando este asunto, pues se sabe que los alemanes tenían en Polonia, y aún quedan los restos, hay fotos de una instalación de hormigón que sostenía algo que debía ser muy potente y que debía ser algo que no está muy claro qué era. Y luego aparecía el tema de la campana, el nombre de Glocke en alemán, que era el nombre que se daba a esta máquina, ¿no? Esta máquina que en realidad era una especie de eran dos cilindros que giraban en el sentido contrario cada uno, contenía mercurio, según se sabe, y esto pues al girar a alta velocidad pues producía unas velocidades determinadas, producía una torsión en el tiempo y en el espacio que parece ser que podía permitir el viaje en el espacio, ¿no? Todo eso estaba basado en datos, digamos, históricos reales. Sí, hay datos, escasos en este momento, sí, pero hay datos de ello, y tampoco es ninguna sorpresa, porque repito, es que ellos trabajaban en una física que no tiene nada que ver con la nuestra, entonces no tiene que ser, repito, una sorpresa que digas, bueno, querían trabajar en el tiempo. Mucha gente ha querido trabajar pues dominando el tiempo y viajar en el tiempo. Es un sueño humano, no sé, de muchísimos años, ¿no? Yeah. Otra cosa es que eso tenga mucha dificultad o no. Pero ellos parece que habían encontrado una fórmula por lo menos parecida. Y sí que se sabe, por ejemplo, que en el 44 incluso lo habían puesto en marcha antes, ¿no? Lo que pasa que por lo visto emitía unas radiaciones terribles y mató a bastantes científicos, o sea que hasta que fue más o menos calibrada, por decirlo así, y la máquina pues parece que podía ya funcionar de una forma satisfactoria y segura, digamos, ¿no? Nos queda... Sí, dime. Perdón, dime. Te iba a decir que nos quedan 2 minutos antes de las noticias, sí. Y te quería preguntar, luego sigues un ratito con nosotros, ¿te parece? Claro. ¿El Vaticano tiene una máquina del tiempo? Preguntan en algunos... No lo sé, sinceramente no lo sé. Hombre, que el Vaticano esconde muchos secretos, seguro, y que tiene una biblioteca sensacional, seguro, pero esto no está al acceso de todo el mundo. Ya.
No lo sé, no lo sé. ¿Dónde puede haber acabado esa máquina del tiempo? Bueno, esa máquina se sabe que cuando acabó la guerra, unos días antes de la rendición total alemana, había un avión alemán de 6 motores, de los 2 que se fabricaron, que era capaz de volar hasta Japón, directo, imagínate, Alemania y Japón. Y Sí. entonces este avión estaba en Praga, este avión se cargó con más de 10 toneladas de material, se supone que la máquina iba en el avión también, y el general Carmel se supone que desapareció en ese avión. Ese avión aterrizó en Barcelona, imagínate. ¿Sí? Está registrado, sí, que llegó aquí a Barcelona. Evidentemente no bajó, bajaron algunas personas de él, por lo visto, y el avión luego continuó un vuelo, digamos, desconocido. O sea, no sabe hacia dónde fue. Yo diría que debió ir hacia Sudamérica, entiendo yo. O quizás África, también se habla de África en algunos casos, ¿no? Ya. Recuerda que en África hubo colonias alemanas, o sea, que no es ninguna cosa desorbitada pensarlo, ¿no? Quizá llevaban esa máquina del tiempo ahí. Bueno, según parece, iba más de 10 toneladas de material y cosas, documentación, o sea, que llevaba muchísima cosa que científicamente era importante. Quizás fuera en la Antártida, no sé. Hacemos una mínima pausa. A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza. A lo mejor íbamos a la alianza, efectivamente. Que hablaremos de ello en la, Claro, en la sí, segunda claro, hora. sí, claro que sí. Estos son los primeros datos que os estamos dando de esta increíble historia. Felipe Botalla, nuestro invitado pragmático, nos da datos históricos reales sin andarse por las ramas. Seguiremos hablando de ello. Os llevaremos a buscar el Arca de la Alianza que, según dicen, trataban de encontrar los nazis, y os queremos dar algunas claves de algo que hacemos en cada momento, de la respiración. No os perdáis ese segundo tema del Espacio en Blanco de hoy. Y mañana os hablaremos de extrañas visitas de seres extraterrestres aquí en nuestro planeta, con un montón de testimonios, un montón de invitados y algunas de las pruebas que dicen que dejaron. La semana que viene estaremos viendo esa Sábana Santa. Os daremos todos los datos, los nuevos descubrimientos de ese misterio, y no olvidar esa cita que tenemos con Egipto dentro de poco aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis seguir participando. No os vayáis, después de las noticias de las 3 regresamos. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.